En el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las decisiones requieren el voto afirmativo de por lo menos 9 de sus 15 miembros. Sin embargo, los 5 miembros permanentes cuentan con derecho de veto, por lo que basta con que solo uno de ellos no esté de acuerdo con alguna medida propuesta para que ésta no sea aprobada por el Consejo, a pesar de la existencia de una clara mayoría de votos en su favor. México es un país que no ha presentado jamás oficialmente una aspiración a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero ha tenido una posición muy activa en cuanto a posicionar el debate, en cuanto a tener una voz directamente involucrada en esto, que se nos escuche. Finalmente es ahora o nunca, porque si ya se den los cambios, finalmente tendríamos ya una suerte de estado de cosas ya muy armado, en el cual pues simplemente tendríamos que jugar con las nuevas reglas del mundo. Pero entiendo que la canciller Espinosa hace algunas semanas en Roma, en una reunión sobre la reforma del Consejo de Seguridad, expuso ya con detalle cuál sería la tesis mexicana de esta reforma, cómo nos gustaría verla. ¿Podrías desarrollarla? Por supuesto. En efecto, bueno, la tesis que llevó la canciller Espinosa a Roma supone, en primer lugar, atender todos los temas de los llamados 5 pilares de una reforma integral del Consejo de Seguridad, en donde elementos como la mejoría en los métodos de trabajo tienen una importancia igualmente grande que la de la categoría de miembros. Y en eso México, a lo largo de estas participaciones en el Consejo, ha hecho muy buenas contribuciones para una mejor rendición de cuentas del Consejo frente al conjunto de la membresía, mediante métodos de trabajo más transparentes, incluyentes y abiertos. Esa fue una parte de la tesis. En el sentido, por ejemplo, la canciller planteaba la importancia que reviste el informe anual que rinde el Consejo a la Asamblea, que no sea simplemente un informe formal, sino un informe sustantivo y que se elabore con la participación real de todos los miembros del Consejo. En lo que se refiere a las nuevas categorías de miembros, pues, señaló que la postura de México sigue siendo la de no favorecer la ampliación en la categoría de miembros permanentes, por las razones que ya abordamos, y que en cambio México sí favorece que haya más miembros no permanentes con esta nueva modalidad de reelección inmediata, en donde podríamos pensar inclusive en varias reelecciones sucesivas o en solo quizá 2 periodos y luego un periodo de descanso, como se hizo para el Consejo de Derechos Humanos en 2005 y que ha funcionado muy bien y permite una rotación de la membresía, y en donde se pudiera pensar en periodos más largos de estancia. La canciller dijo arriba de 5 años. Podemos pensar, por ejemplo, que el periodo más largo de un individuo electo a un órgano del sistema, como es la Corte Internacional de Justicia, son 9 años. Sí, bueno, de hecho, el secretario general son 5. Son 5 con una reelección, aunque no es una regla escrita, sí. Pero bueno, en principio se piensa en solo una reelección. Eso estaría abierto a la negociación. Y la canciller también planteó que los actuales miembros no permanentes de 2 años pudieran tener también un periodo una extensión del mandato que pudiera llegar a 4, 3 o 4. No, pensando que también la mayoría, en efecto, no se satisface con un periodo tan corto. El Consejo de Derechos Humanos, nuevamente, el periodo mínimo de estancia es de 3 años. Es un periodo natural para poder hacer una contribución sustantiva. Esta propuesta fue muy bien recibida como una propuesta que permitiría buscar la solución de compromiso en el tema en donde en efecto hay acuerdo, que es el de agregar más miembros no permanentes al Consejo. Y podríamos pensar en una revisión del conjunto de un nuevo arreglo en un periodo razonable de tiempo para ver qué tanto ha funcionado. Es decir, que ese gen evolutivo del que siempre has hablado tú se ha incorporado como parte de un proceso ya natural de un órgano que tiene que adaptarse permanentemente a las nuevas circunstancias. Este es un equilibrio mayor, aunque evidentemente no satisface todas las necesidades, ¿no? Porque aquellos que tienen una aspiración mejor o menos fundada para
aspirar a ser miembros permanentes jamás estarán contentos con este tipo de cosas, pero quizá si se abría una especie de categoría intermedia, que es precisamente la de aquellos que puedan aspirar por sus contribuciones y una serie de condiciones que cumplan a estar 2 periodos, digamos, de 5 años o más. Yo, como sabes, jamás me opuse a que pudiera haber una reelección indefinida. Puede llegar que después de 20 años la membresía simplemente ya no vota por ese país porque dejó de ser relevante, o tan relevante como era el día que entró. En ese sentido, vale la pena recordar que la canciller también planteó que hubiera criterios al interior de los grupos regionales para ver a quién apoyas. Entre esos criterios están las contribuciones que haces al mantenimiento de la paz, que no se limitan al de participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Es un tema extraordinariamente delicado. Tú sacabas el tema de Egipto, por ejemplo. Hace 10 años, podría haber dicho uno, es uno de los países políticamente más estables del África, por supuesto, o del mundo árabe, de los más moderados, incluso en sus posiciones políticas. Habiendo reconocido Israel. Los temas de la religión no son tan impactantes como en otros países del mundo musulmán. En fin, podría haber uno dicho perfectamente que puede entrar Egipto como uno de esos miembros prolongados, digamos. Pero llegarían sus 5 años, aunque los hubieran elegido el año pasado, esos 5 años se acabarían. El problema de los permanentes es que nunca se acaban. Exacto. Ese es el grave problema. Y pueden estar cargando con un determinado país que incluso abusa de su posición de permanente para maximizar su posición nacional o defender ciertas cosas. Si ha sido miembro permanente Libia, pues hubiera vetado seguramente la resolución esta y podría haber masacrado a todos los ciudadanos en el este de ese país. Pero vamos a continuar con este debate interminable con el embajador Gómez Robledo después de este corte.